Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor por siempre. Estaba hablando con Marcelo hacía un rato atrás y estaban yendo ahora para un lugar en el desierto, dicen. Así que parece que se van al desierto. En este momento el grupo allí en el viaje a Israel, gloria sea el nombre del Señor. No creo que pasen por las vicisitudes que pasó el pueblo de Israel en el desierto, pero como sea que el Señor les bendiga allí en ese lugar, aleluya, gloria sea su nombre. Nosotros seguimos aquí estudiando el libro de Oseas, pero también quería recordarles a todos que este viernes viene nuestro querido hermano, amigo Asher Weber, y entonces por favor les ruego, les imploro que este viernes estén aquí todos a las 7, en lo posible a las 7 de la tarde ya estén aquí para adorar y alabar el nombre del Señor y para ayudarnos, que vengan los sugieres, que vengan los hermanos, que vengan los niños, los jóvenes, las familias. Les ruego encarecidamente que este viernes lleguen todos aquí a la iglesia a oír la palabra del Señor. Debería ser siempre, pero por lo menos este viernes se los pido especialmente, ¿sí? Ruego que estén aquí todos. Vamos a seguir estudiando Oseas, capítulo 10, en el versículo 1, y dice así la palabra del Señor. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares, conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Fíjense que palabra fuerte también, cómo es intensificada la palabra en los diferentes capítulos. Aquí trata de los altares idólatras de Israel. Y que estos altares idólatras está dando una comparación en que así como tantos son, así como tan grandes puedan llegar a ser, todos estos altares que son levantados para adorar ídolos van a ser derrumbados. Israel, dice, es una frondosa viña. Significaba que tenía abundancia de hojas, pero que no tenía fruto. Y el poco fruto que produjo no fue para Dios, sino, como dice, fue para sí mismo. El fruto que produjo no fue usado para el Señor, sino solamente multiplicó también los altares. Es decir, el fruto que produjo fue para multiplicar su idolatría, para multiplicar su pecado, para multiplicar la infidelidad al Señor, para multiplicar altares a los dioses idolátricos. Sigue diciendo el versículo 2. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. No hay nada que deje a preguntas, no hay ninguna pregunta acerca de esto. Claramente la frase dice, está dividido su corazón. Esta es la manera en la cual se encontraban los corazones del pueblo de Israel, y el corazón del creyente moderno también está dividido. Está dividido con el mundo, está dividido con la religión, está dividido en el pecado. Y esto declara el hecho de que esta era la fuente de su mal, el corazón dividido. Su corazón estaba dividido, un corazón parcial para el Señor. Por lo tanto, ellos se situaron entre dos opiniones. Ellos estaban entre servir a Jehová, el culto a Jehová, pero también el culto a la idolatría. Estaban entre las cosas del Señor un poco, pero también las cosas del mundo, que también les atraen, que también arrastraban sus corazones hacia la idolatría. Porque si el corazón está en el mundo y en las cosas del mundo, está en aquello que el mundo adora.
y tristemente, mayormente, es el dinero, los placeres de esta tierra. Algo que Moisés rechazó. Él rechazó los placeres de esta tierra. Él rechazó los deleites aquí en este mundo y él decidió sufrir, pasar vicisitudes y situaciones y aflicciones con el pueblo de Dios. Él tenía un llamado de parte del Señor. Si realmente hay un llamado en tu vida de parte del Señor y tienes el corazón dividido, el resultado final va a ser destrucción. El Señor no podrá bendecir esos planes, no podrá bendecir esa situación allí, o el corazón está enteramente para el Señor o no está para el Señor en absoluto. El Señor no puede recibir un corazón que está dividido, una adoración parcial, un servicio parcial. ¿Entiendes esto? Es muy importante que entendamos esto porque esta es la situación de la mayoría del creyente moderno. Los corazones están sirviéndole al Señor, pero en una escala muy, muy mínima a lo que debería ser. Están teniendo un sentimiento parcial al Señor, una consagración dividida. Están entre dos opiniones. Por eso una inconsistencia tan grande que es justamente un problema que tenemos. No hay permanencia en el Señor. Hoy le servimos, mañana ya no le servimos. Hoy voy al culto, mañana ya no me interesa nada de todo eso. Es terrible. Y esto es porque se está viendo a los hombres, se están viendo las necesidades propias, el interés propio y no lo que es de Cristo. Veamos el versículo 3. Dice así: seguramente dirán ahora, no tenemos rey, porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Preguntan. El corazón natural debido a la caída está en contra de Dios. Y en su obstinación eligen a un rey, declarando que es una necesidad. Pero cuando Dios en su ira le quita a ese rey, ellos al instante dicen: podemos estar muy bien sin él. No importa, igual, ¿de qué nos servía ese rey a nosotros? En pecado todo Israel había pedido un rey. Y cuando el Señor era su rey, en pecado Efraín hizo rey a Jeroboam. En pecado sus reyes subsiguientes fueron puestos sin el consejo y dirección de Dios. Y ahora al final de todo, ellos reflexionan cuán inútil había sido todo esto. Fue pérdida de tiempo, fue sufrimiento, fue opresión, fue cautiverio, porque ellos en vez de tomar al Señor y aceptar al Señor como su único y verdadero Rey y Señor de sus vidas, ellos preferían ser guiados, ser gobernados por reyes malvados, que lo único que hicieron fue opresionar al pueblo. Ellos eligieron a Jeroboam en vez de elegir al Señor. Versículo 4 dice: han hablado palabras, jurando en vano, al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Oh Dios Todopoderoso. Dice, Israel había jurado una alianza con el monarca de Asiria. Recuerdan que se habían juntado, habían hecho una alianza, una asociación, y al mismo tiempo también hizo una asociación con el rey de Egipto. Por lo tanto, la ira divina cubriría toda la tierra como la maleza común que brota en los barbechos. O sea que el Señor no recibe, no acepta, rechaza nuestras asociaciones con el mundo, de cualquier tipo y en cualquier orden. Asociación, alianza con el mundo y alianza con la iglesia apóstata. Por eso dice, han hablado palabras jurando en vano, al hacer alianza. Mucho cuidado con la alianza que hace el creyente. Alianza con el mundo en cualquier capacidad. Alianza con la iglesia apóstata. Si no es Jesucristo y este crucificado, usted debe estar fuera de eso, porque todo lo demás, fuera de Jesucristo y su cruz, lleva a la destrucción. El versículo 5 dice,
Por las becerras de Bet-Aven serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Por las becerras de Bet-Aven está refiriéndose al becerro de oro de Betel. Su pueblo lamentará a causa del becerro. Se refiere al pueblo de Israel ahora llamado el pueblo del becerro. Como una vez fueron ellos llamados el pueblo de Jehová, bueno, ahora llamados el pueblo del becerro. Ellos escogieron el becerro como su Dios, pero ahora van a lamentar por su ídolo que ni siquiera puede ayudarse a sí mismo y mucho menos podrá ayudarle a ellos, ni librarles, ni protegerles y ni salvarles. Quiero que vean la inconsciencia, la necedad del pueblo. Esta era la iglesia de aquel entonces, en elegir algo tan inferior. Porque si el hombre deja a Dios para elegir otra cosa, aquella otra cosa que elija va a ser enormemente inferior al Señor en todos los aspectos. No hay comparación alguna. Qué tristeza esto, ¿no? Pero esto es lo que sucedió. Eligieron a todo tipo de reyes, eligieron hasta Barrabás antes que elegir al Señor y Salvador, al Mesías. Eligieron a un criminal, lo cual les trajo incontable sufrimiento. Versículo 7, versículo 6 dice, aún será él llevado a Asiria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. El rey Jareb es Salmanasat, y la frase, y aún será él llevado a Asiria como regalo, como presente, se refiere al becerro, el Dios nacional de Israel. Su propio consejo se refiere al primer rey del reino del norte, Jeroboam, a aproximadamente unos 175 años atrás, quien levantó el becerro de oro. Lo vemos en Primera de Reyes 12:28. Él creyó que esto era un golpe ingenioso de política que guardaría al pueblo de Israel de ir a Jerusalén para adorar en el verdadero templo del Señor, y su consejo condujo a la destrucción de Israel, porque Jeroboam, que fue seguido por 10 de las tribus, de las 13 tribus, entonces lo levantaron a él como rey. Eso es lo que pasó, lo levantaron a él. Entonces él como rey del reino del norte, ahí fue la división. Esto fue después de la muerte de Salomón, entre Roboam y Jeroboam. Y entonces Jeroboam, él decide levantar 2 diferentes altares para adorar al becerro. Él levanta estos altares para adorar al becerro de oro, diciéndole al pueblo, no necesitan ir hasta Jerusalén, no hace falta que hagan todo ese trayecto. Sí, no, yo aquí mismo y aquí cerca yo les voy a poner lugar de adoración, aquí yo les voy a levantar unos altares para que no tengan que ir a Jerusalén. Jeroboam tenía miedo que la gente fuera a Jerusalén y entonces se aliaran con Roboam, el rey del sur, ¿no? Del rey del sur, o sea, de Judá, el rey de Judá. Y que entonces él perdería el seguimiento de este pueblo. Y les levanta unos altares allí en su lugar cerca para que no tuvieran que ir a Jerusalén, donde era el único lugar de adoración y el único lugar de sacrificio, según la ley del Señor. El único lugar para adorar al Señor era Jerusalén. Veamos versículo 7 que nos dice, de Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas. Tal era el rey de Samaria, a veces llamado Israel y a veces llamado Efraín, porque la posición no fue ordenada de Dios, sino más bien una posición que fue hecha por el hombre. Por eso dice, Samaria fue cortado su rey como la espuma sobre la superficie de las aguas. No había sido ordenado por el Señor, había sido elegido por los hombres. Versículo 8. Y los lugares altos de Avén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares espino y cardo, y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros.
Este versículo 8 significa que cuando dice los lugares altos de Avén, corresponde a Betel. Avén significa vacío o vanidad. Y la que era la casa de Dios de Betel, ¿no? Llegó a ser casa de vanidad, el pecado de Israel. Y tal es el cristianismo corrupto en la actualidad. Está vacío. Es una casa de vanidad. Este versículo habla del día venidero cuando Israel será destruido, lo que aconteció por medio de los asirios, y por consiguiente el espino y el cardo creció alrededor de los altares paganos. Oh, bendito Señor, así terminará todo altar erigido para adorar a cualquier otro que no sea el Señor Jesucristo verdaderamente. Terminará lleno de espinos y de cardos. Versículo 9. Desde los días de Gabaa has pecado, oh Israel. Allí estuvieron, no los tomó la batalla en Gabaa contra los inicuos. El Espíritu Santo empleó el incidente de Gibeá, que aconteció cerca de 500 años antes y corresponde a la barbaridad vergonzosa cometida con la concubina del levita por los hombres de Gibeá. En la batalla que se desató sobre este incidente, la tribu de Benjamín fue casi exterminada, con solamente unos 600 hombres que quedaron con vida. Por lo tanto, el Espíritu Santo hace una comparación en que las 10 tribus estarán cerca de la extinción. Dice, los castigaré cuando lo desee, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Eso es, tanto Judá como Israel serían llevados al cautiverio y puestos a trabajar como bueyes, cada uno en su propio barbecho. Judá caería cerca de 133 años después de la caída de Israel. Y la frase aquí de este versículo expresa la determinación de Dios de castigar el pecado y de vindicar su justicia como el Santo Infinito. Oh Dios Todopoderoso. Si el Señor lo hizo con este pueblo, dice, y los castigaré cuando lo desee. Amén. El Señor también castiga, hermanos. Él también castiga la desobediencia, la falta de fe, la desconfianza a Él. La infidelidad será castigada. Versículo 11. Efraín es novilla domada, que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz. Haré llevar yugo a Efraín, arará a Judá, quebrará sus terrones Jacob. El sentido de este versículo es que, puesto que como los dos reinos, Israel y Judá, no estaban dispuestos a llevar fácilmente el yugo del gobernador divino, ellos, por lo tanto, serían sujetados al señorío tirano del hombre. Tristemente no prestarían atención a estas profecías dadas por Oseas tanto para el reino del norte como el reino del sur. El reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. El reino del norte se había apartado y apostatado completamente. El reino del sur, Dios estaba tratando, pero aún así ya pronto estaría también alejándose del Señor por completo, en el que el Señor directamente no podría reconocerlos como sus hijos jamás. Oh, bendito sea el nombre del Señor. La iglesia moderna está detrás de estos mismos pasos que tomaron el antiguo pueblo de Israel, apartándose del Señor, apartándose de su palabra, siendo fríos, siendo indiferentes, teniendo corazón dividido, una fe parcial, tan superficial y religiosa. Y el Señor no puede recibir estas cosas. Oh, bendito sea su nombre, que el Señor nos ayude. Amén. Vamos a una corta pausa y volvemos enseguida, hermanos, con este fascinante estudio. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, de nada adiantaria. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. As muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Quando te vi a primeira vez, meu coração
já me fez saber. Se não for amor, quem pode acreditar? Feito chuva de verão, sentimentos ou paixão, o que será? Como fogo foi queimando em meu coração ardeu. Como o rio e o mar não se podem separar, agora eu sei. O amor só vem de Deus, quem pode duvidar? Nada pode separar entre o céu, a terra e o mar. O amor que vem de Deus, o amor só vem de Deus. Outro amor igual não há. O mal não vai nos alcançar, deixa o amor nos ensinar. O amor que vem de Deus. Se Deus nos unir, o mal não vai nos separar, não. Você é um presente, você pra mim é como o mar. Como o fogo foi queimando em meu coração ardeu. Como o rio e o mar não se podem separar, agora eu sei. O amor só vem de Deus, quem pode duvidar? Nada pode separar entre o céu, a terra e o mar. O amor que vem de Deus, o amor só vem de Deus. Outro amor igual não há. O mal não vai nos alcançar, deixa o amor nos ensinar. O amor que vem de Deus, o amor só vem de Deus. O amor só vem de Deus, quem pode duvidar? Nada pode separar entre o céu, a terra e o mar. O amor que vem de Deus, o amor só vem de Deus. Outro amor igual não há. O mal não vai nos alcançar, deixa o amor nos ensinar. O amor que vem de Deus, o amor só vem de Deus, só vem de Deus. O amor só vem de Deus, o amor só vem de Deus. Gloria a Dios, aleluya. Una bendición el hermano Cleomar Siqueira, allí de Brasil, cantando O amor só vem de Deus. Gloria a Dios. Seguimos aquí con nuestro estudio en este capítulo 10 y dice así la palabra del Señor en el versículo 12. Dice, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, oh gloria a Dios, hasta que venga y os enseñe justicia.
Qué hermoso este versículo. Aleluya. Dice, en medio de las advertencias terribles, aquí vemos cómo hay un llamado al altar. Oh, cómo me gusta cuando en la palabra del Señor el Señor advierte, el Señor corrige, el Señor exhorta, pero el Señor siempre da un lugar a su gracia y a su misericordia. Y hay un llamado al altar aquí. El Señor está enviando un mensaje de misericordia y de gracia que si es aceptado, si hubiera sido aceptado, les hubiera salvado, pero tristemente no fue aceptado. El mandato es: harad para vosotros barbecho. Denota el esfuerzo que el individuo debe tener, debe hacer. Y ese esfuerzo está resumido en una invitación. Está diciéndole al pueblo: busquen al Señor. Versículo 13 nos dice: habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Con respecto a este versículo, trágicamente no sembraron justicia, sino más bien impiedad. Por lo tanto, cegaron iniquidad y mentiras. Su confianza interna era su camino, es decir, ellos confiaron en ellos mismos, ellos confiaron en su falsa religión y en una confianza externa que era su ejército permanente. Ambos salvadores les fallarían y Samaria perecería en manos de Salmanasar. Ellos perecerían en manos de aquellos a los cuales habían puesto su confianza, dependencia, pensando que les protegerían, pensando que estas alianzas les ayudarían a progresar en alguna manera. Sin embargo, serían la causa de su destrucción. Versículo 14. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto, y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Bet-Alber, y en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con sus hijos. Dice, todas tus fortalezas serán destruidas. Se refiere a la invasión por Salmanasar, el rey de Asiria, que vendría en el futuro muy cercano. Se hace referencia a esto en Segunda de Reyes, capítulo 17. Dice, como destruyó Salmán a Bet-Arbel en el día de la batalla, que corresponde a una de esas invasiones anteriores de Israel por Asiria. En realidad hubo varias invasiones, de las cuales la última vio su cautividad y destrucción total. La madre, dice, fue arrojada sobre los hijos. Muestra la ferocidad de las invasiones anteriores, que debió ser una advertencia de lo que acontecería finalmente. Oh, esto fue una matanza, hermanos. Versículo 15, que es el último versículo del capítulo 10, dice: así hará a vosotros Betel, por causa de vuestra gran maldad. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel. La frase así hará a vosotros Betel por causa de vuestra gran maldad se refiere a su idolatría y hasta donde les había llevado, y que las crueldades que sufrirían no deberían ellos culpar a Dios, sino más bien a ellos mismos. El rey de Israel era Oseas, Segunda de Reyes capítulo 17, y dice, será del todo cortado. En el sentido literal se refiere a la nación, una nación que cesaría de existir. Por lo menos como nación cesaría de existir, sería totalmente dispersada, y los gentiles ya habían tomado el control y seguirían tomando el control, lo cual es algo que sucede hasta este tiempo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Una nación que tuvo absolutamente todo. Tuvo al Señor, tuvo la palabra, tuvo al Mesías, tuvo la protección del Señor, la sanidad del Señor, un pacto con Dios. Lo tuvo todo y lo perdió todo. ¿Saben qué? Hay muchos creyentes que han conocido al Señor y lo han tenido todo. Han tenido salvación, han tenido Espíritu Santo, han tenido paz, han tenido gozo, han tenido vida para con el Señor, han conocido, han gustado del don celestial. Pero hoy en día no tienen nada de todo eso. Todo lo han perdido. Todo lo han cambiado
por intereses personales, por los placeres de este mundo, por las cosas de este mundo. Todo lo han dejado al costado. Han abandonado al Señor, han abandonado su palabra, han abandonado su vida con Cristo, han abandonado la relación con el Señor, la confraternidad, la comunión. La paz comenzó a dejarles, el gozo ya no se ve en sus rostros. Los corazones están divididos. Ponen excusas de todo tipo por las cuales no pueden ya servir al Señor. Se han dado al pecado y al mundo. Después de haber conocido, de haber tenido todo, ahora no tienen nada. Y el pueblo de Israel no tenía nada. Ya no contaba con nada. Y si la mano del Señor se retira de nosotros, entonces ya, ¿qué queda? No queda absolutamente nada sino un juicio inevitable, como vemos en estos últimos versículos del capítulo 10 de Oseas. La rebelión del pueblo era una rebelión persistente. Si en algo tenían persistencia, era en pecar. Si en algo eran persistentes, era en rebelarse, era en ser infieles. Oh, imagínense si esa persistencia, si esa energía, ellos la hubieran utilizado para acercarse al Señor. Si nosotros fuéramos tan persistentes en rebelarnos, si fuéramos tan persistentes como lo somos en apartarnos, tan persistentes en ser inconstantes, como en vez de ser justamente persistentes para las cosas del Señor, qué diferente que sería todo. Vean ahora conmigo el capítulo 11. Dice así. Aquí vemos que Dios se compadece de su pueblo obstinado. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Este pasaje fue citado con respecto a Cristo en Mateo 2:15 y explica apropiadamente cómo la profecía puede tener un cumplimiento doble. Primero, aquí corresponde a Israel cuando fue liberado de la esclavitud egipcia y luego también corresponde a Cristo como un bebé, cuando fue llevado a Egipto por José y María para escapar del intento de asesinato de Herodes. Cuando el rey Herodes murió, que obviamente aconteció poco tiempo después, un ángel le dijo a José que ahora estaría seguro de dejar Egipto y de volver a Israel, porque ese rey que quería matar al niño ya había muerto, y eso es justamente lo que hicieron. Mateo 2, 13 al 21. En el versículo 2, luego dice, cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaban de mí, a los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Cuanto más yo los amaba se refiere a los profetas que llamaban a Israel al arrepentimiento, porque estos profetas eran levantados y predicaban arrepentimiento, y esta era una gran señal del amor del Señor por su pueblo. Así ellos se iban de su presencia, dice, se alejaban de él. Corresponde a Israel que hizo caso omiso de aquellos que eran sus verdaderos amigos y mejores consejeros. Continuaron ofreciendo sacrificios a Baal y dice, y ofrecieron incienso a los ídolos. Pero vea lo que dice en el versículo 3. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Oh, bendito sea. Quiero que vean el amor del Señor y la paciencia. Él estaba cuidando a Israel como se cuida a un niño pequeño, pero Israel no reconoció que su cuidado, que el cuidado y la protección provenía del Señor. La primera frase es un cuadro de la guía y el cuidado del Señor por su pueblo. Y eso a pesar de su obstinación, pero ellos dicen, no supieron que era yo quien los cuidaba, quien los sanaba. Corresponde al desvío, sufriendo sus consecuencias y luego siendo recogidos por el Señor, quien les trató tierna y suavemente, sanando sus dolores y su mala dirección. Sin embargo, no comprendieron ni apreciaron el bondadoso designio y trato de Dios para con ellos. Para usar un refrán de antaño, dice, ellos mordían la mano
del que les daba de comer. Ellos no reconocían que era el Señor el que los sanaba, el que los protegía, el que los tomaba de la mano. Vean ahora los otros pasajes en el que se expresa el amor y la paciencia del Señor para con este pueblo. Versículo 4. Dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. Oh Jesús, oh gloria sea su nombre. La idea de este versículo es que el Señor fue enormemente bueno con Israel y en todas las maneras, pero ellos todavía no le amaban. ¿Cómo no amar al Señor, siendo Él tan bueno, tan bondadoso, tan paciente? Oh, bendito sea el nombre del Señor. Es decir, que con todo el trato del Señor para con ellos, aún ellos no le amaban. Qué triste estas palabras, ¿cierto? No le amaban. Versículo 5. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. La frase no volverán a la tierra de Egipto se refiere a la esperanza de Efraín de ayuda de parte del rey de Egipto, como se encuentra en 2 de Reyes 17:4. Sin embargo, esa ayuda próxima no llegó porque el Señor había decretado, Asiria será su rey. Y todo esto aconteció porque ellos rehusaron arrepentirse y convertirse al Señor. Nunca se convirtió, dice. Hay muchos que están en esta situación. El Señor está haciendo, está haciendo todo tipo de cosas para llevar a este pueblo al arrepentimiento, a la iglesia moderna al arrepentimiento, pero como aquí dice, pero no se convirtieron. Es decir, todos los esfuerzos del Señor, pero no se convertían nunca, así como hay muchos hoy en día. Escuchan mensaje tras mensaje, palabra tras palabra, pero no se convierten. Es muy doloroso esto, hermanos, es muy triste. Pasa el tiempo, la puerta se cierra y todavía no se convierten. Fíjense lo que sigue diciendo en el versículo 6. 6 dice así. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Debido al consejo que ellos recibieron de parte de Egipto y de Asiria, justamente serían destruidos. A la frase a causa de sus propios consejos se refiere a su plan ingenioso de poner al rey de Asiria en contra del rey de Egipto. Sin embargo, estos consejos los condujo a su destrucción. Versículo 7. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llamen el Altísimo, ninguno, absolutamente, me quiere enaltecer. Qué tristeza, Señor Dios Todopoderoso. La primera frase de este versículo es extremadamente expresiva, con casi toda palabra que tiene un énfasis en sí, con toda su pecaminosidad y defectos. Israel todavía era el pueblo de Dios, dice mi pueblo. Sin embargo, la reincidencia no era un lapso ocasional, sino era su hábito, su tendencia. Dice, aunque lo llaman el Altísimo, se refiere a los profetas que llamaron a Israel de sus ídolos a Jehová, pero todo en vano. Ninguno absolutamente quería exaltar al Señor. Se refiere a cuando rehusaban abandonar sus ídolos y dar lealtad solamente al Altísimo. Pero aún así, el amor del Señor hacia su pueblo se mantenía fiel. Versículo 8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Oh Jesús, vean el corazón del Señor aquí, hermanos. Ven la agonía del amor que palpita en este versículo, que toca el corazón.
Adma y Seboaín eran ciudades compañeras de Sodoma y Gomorra y sufrieron semejante destrucción. Efraín había llegado a ser tan pecaminosa que no quedaba nada allí, sino había que destruirla. Y de ahí los ruegos de Dios, para que la nación le buscara e hiciera lo recto ante sus ojos. Esta palabra, la palabra arrepentimiento, que era lo que el pueblo necesitaba, un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento verdadero delante del Señor. Como se refiere a Dios, que es lo que hace en este caso, no indica ningún cambio de propósito de parte de Dios, sino solamente un cambio de procedimiento conforme a su propósito de amor duradero. Mi corazón se conmueve, dice, dentro de mí. Oh, gloria a su nombre. En el versículo 9 dice: no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, y no hombre, el santo, en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Los versículos 9 al 11 proclaman el segundo advenimiento de Cristo, cuando el Señor vendrá del cielo con todos los santos y establecerá la era del reino. No volveré para destruir a Efraín, se refiere a la segunda venida de Cristo, que no destruirá a Efraín, sino que salvará a Efraín. La frase porque Dios soy y no hombre se refiere a Él que es capaz de ver el fin desde el principio. El santo en medio de ti corresponde a la insensatez de Israel en no aceptar al único quien es capaz de conducirles, guiarles y darles protección de todos sus enemigos. Aunque Él estaba en medio de ellos, y no en otras naciones, todavía ellos no les servirían, no le prestarían atención ni le obedecerían. Es decir, aún no le amarían. Versículo 10 dice: en pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. La palabra el occidente es interesante. De aproximadamente 12 millones de judíos en el mundo, más o menos aproximadamente 5 millones están en Israel y aproximadamente 5 millones están en los Estados Unidos, que está hacia el occidente de Israel. Y estos con mucho gusto se irán de Estados Unidos un día para poder residir con Cristo, a quien en ese entonces van a reconocer como su Mesías. La palabra temblar, temblando desde el occidente, temblar, también es interesante en que Israel, aunque delirante con gozo debido a su gran liberación del anticristo, no obstante se dará cuenta que el que les ha salvado es el que ellos un día, hace mucho tiempo atrás, crucificaron. Versículo 11. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Se refiere a todos los judíos y de todas partes del mundo cuando estén restaurados, llevados ya, juntados a la tierra de Israel, seguros y protegidos, es decir, en sus casas. Y el último versículo 12, que dice: me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Esta profecía pone en contraste a Efraín con Jacob, el anterior confiado en sí mismo y que confía en los reyes de Asiria y Egipto, el posterior, Judá, débil, dependiente y que confía en Jehová, el Dios de su padre Isaac. Por lo tanto, la lección aquí una vez más es que Dios no puede dar victorias a la carne y que el siervo de Jehová, Judá, es fuerte cuando él es débil. Aleluya. Gloria. Vamos a dejarlo hasta aquí, el capítulo 11, y volvemos entonces mañana con el capítulo 12. Y quedan solamente 3 capítulos para terminar este fascinante libro de Oseas. Gloria sea el nombre del Señor. Podemos entender más la manera en la cual el Señor obra, lo que el Señor demanda de nosotros y lo que nosotros debemos hacer para que podamos mantener nuestra relación con el Señor, podamos mantener
la protección de Él sobre nuestras vidas, su gracia, su misericordia, pero también nos enseña un amor eterno. Por eso la palabra dice, con amor eterno te he amado. El amor del Señor no cambia, pero sí la manera en la cual Él tiene que tratar con su pueblo, todo por la infidelidad. Cuando el corazón está dividido, es decir, un corazón infiel al Señor, el Señor hará muchas cosas, permitirá todo tipo de situaciones para que nuestro corazón se vuelva total y completamente rendido a nuestro Señor y Salvador. Solamente un corazón que le pertenece a Él en totalidad, deseando y queriendo la guía del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos. Esta noche tenemos Instituto Bíblico, no se olviden, y no se olviden tampoco otra vez que este viernes tenemos nuestro invitado, el evangelista Asher Weber, predicando aquí este viernes 7:30 de la tarde. Por favor, le ruego, invite a alguien, no se lo pierda, los amamos y que el Señor les bendiga con poder. Eu preciso falar sério com você. Já não dá mais pra negar meus sentimentos. Os meus olhos me entregam ao lhe ver. Não sabem esconder o que está dentro do peito. Eu não quero ser apenas seu amigo. Eu não quero mais viver de ilusão. Eu quero te contar os meus segredos, te amar sem medo, ser o dono do seu coração. Eu andava procurando alguém assim, para devolver a cor do meu sorriso. Eu orei e Deus mandou você pra mim. Você veio no momento mais preciso. Uma luz apareceu, iluminando meu viver. No momento em que você surgiu em meu caminho, foi Deus quem deu você pra mim e nos uniu pra não ter fim. Esse nosso eterno amor por Deus já estava escrito em seu livro. Eu andava procurando alguém assim, para devolver a cor do meu sorriso. Eu orei e Deus mandou você pra mim. Você veio no momento mais preciso. E uma luz apareceu, iluminando meu viver. No momento em que você surgiu em meu caminho, foi Deus quem deu você pra mim e nos uniu pra não ter fim. Esse nosso eterno amor por Deus já estava escrito em seu livro.
Jesus, Jesus. Sing to the Father. Father, Father, Father. Sweet Spirit. Spirit, Spirit, Spirit. Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control. Every situation that has troubled my mind, all my cares and burdens onto you I roll. Jesus, Jesus, Jesus. Sing to the Father. Father, Father, Father. Precious Spirit. Spirit, oh, Spirit, Spirit. Come now, Holy Spirit, and take control. Hold me in your loving arms and make me whole. Wipe away all doubt and fear. Please take my pride. Draw me to your love and keep me by your precious side. Jesus, Jesus, Jesus. Precious Father, Father, oh, Father, Father. Spirit, oh, Holy Spirit, Spirit. Give your life to Jesus, let him fill your soul. Let him take you in his arms and make you whole. As you give your life to him, he'll set you free. You will live and reign with him eternally. Jesus, oh my Jesus, Jesus. Let's talk to the Father. Father, Father, Father. Precious Spirit. Spirit, oh Holy Spirit, Spirit. Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control. Every situation that has troubled my mind, all my cares and burdens unto you I roll. All my cares and burdens unto you I roll.
today. Above him there's no other, for Jesus is the way. My Jesus is the answer for the world today. Yeah. Above him there's no other, for Jesus is the way. Help me now. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other, for Jesus is the way. My Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other, for Jesus is the way. Now you may have some questions in the corner of your mind, traces of discouragement and peace you cannot find, reflections of your past seem to face you every day. But this one thing I do know, that Jesus is the way.